El sol de la mañana salía sobre el pequeño pueblo italiano de San Lorenzo. Era el año 1987, y las calles eran estrechas y de piedra antigua. En este tranquilo pueblo, vivía una joven llamada María Benedetta. Tenía 23 años, ojos castaño oscuro y una sonrisa dulce que podía tranquilizar a cualquiera. María no era como las demás jóvenes del pueblo. Mientras ellas soñaban con el matrimonio y los vestidos elegantes, María pasaba sus días dentro de los antiguos muros del convento del Sagrado Corazón. María había ingresado en el convento hacía 2 años, dejando atrás una vida llena de belleza y dolor. Los aldeanos solían susurrar sobre su pasado. Decían que provenía de una familia adinerada de Roma. Decían que su padre era un famoso profesor de música que había enseñado a muchas personas importantes. Decían que la propia María había sido estudiante de piano con un don tan excepcional que la llamaban la niña milagrosa. Pero algo terrible había sucedido. Algo que hizo que María huyera de la música para siempre y se escondiera tras los muros del convento. El convento era un edificio antiguo con gruesos muros de piedra y altos ventanales. Dentro había una capilla donde las monjas rezaban 5 veces al día. Había un huerto donde cultivaban verduras y flores. Había una cocina donde preparaban comidas sencillas, y en un rincón polvoriento del salón principal, se alzaba un viejo piano de cola. Este piano había sido donado al convento hacía muchos años por un hombre rico que esperaba que alegrara a las hermanas. Pero nadie en el convento sabía tocarlo. El piano permanecía allí, silencioso y cubierto de polvo, como un gigante dormido esperando despertar. La madre superiora del convento era una mujer alta llamada Hermana Inés. Tenía 70 años, cabello blanco y ojos que podían leer en lo profundo del corazón de las personas. La hermana Inés había notado algo especial en María desde el primer día. Veía como los dedos de María a veces se movían en el aire como si tocaran teclas invisibles. Vio como María se detenía cada vez que pasaba junto al viejo piano, mirándolo con una mezcla de amor y miedo. La hermana Agnés sabía que María huía de algo, pero fue lo suficientemente sabia como para esperar el momento oportuno para preguntar. El pueblo de San Lorenzo era un lugar donde todos sabían lo que hacían los demás. La gente allí era, en su mayoría, simples agricultores y comerciantes. Iban a la iglesia los domingos, celebraban fiestas juntos y cotillaban unos de otros el resto de la semana. El convento era respetado por la mayoría de los aldeanos, pero había un grupo de hombres a quienes les encantaba burlarse de las monjas. Estos hombres se reunían en la taberna local todas las noches, bebiendo vino y contando chistes. Su líder era un hombre llamado Geppe Moretti, un mecánico de 45 años de voz fuerte y corazón amargado. Geppe tenía su propia historia dolorosa con la iglesia. Su esposa había muerto hacía 10 años y culpaba a Dios por llevársela. Desde entonces, había dejado de creer en nada. A menudo se paraba fuera de los muros del convento y les gritaba cosas feas a las monjas. Les decía que estaban desperdiciando sus vidas. Les decía que sus oraciones eran inútiles. Las monjas lo ignoraban la mayor parte del tiempo, poniendo la otra mejilla como su fe les enseñaba. Pero las palabras de Giuseppa aún dolían, especialmente a las hermanas más jóvenes, que aún no eran fuertes en su armadura espiritual. Una tarde de otoño, el consejo del pueblo anunció algo emocionante. Un famoso concurso de música se celebraría en San Lorenzo durante las fiestas de Navidad. Músicos de toda Italia vendrían a competir. El ganador recibiría una gran suma de dinero y el honor de tocar en la gran catedral de Roma. La noticia corrió por el pueblo como la pólvora. Todo el mundo hablaba de ello. La taberna se volvió más ruidosa que nunca mientras la gente discutía quién podría participar en el concurso. Geppe y sus amigos encontraron esta noticia particularmente divertida. Empezaron a hacer bromas sobre quién en el pueblo podría ser lo suficientemente insensato como para competir contra músicos profesionales. Una noche, mientras bebían vino, uno de los amigos de Giuseppa señaló hacia el convento y se rió. Dijo que quizás las monjas deberían participar en el concurso.
Quizás podrían rezar para que el piano se tocara solo. Esta broma hizo estallar de risa a todos en la mesa. Jeppe se dio una palmada en la rodilla y se secó las lágrimas. La idea le pareció divertidísima. Pero entonces a Jeppe se le ocurrió una idea que le hizo brillar los ojos de picardía. Se levantó de la silla y levantó su copa en alto. Lo anunció en voz alta para que todos en la taberna pudieran oírlo. Dijo que si alguna monja de ese convento podía tocar el piano en el concurso, si alguna de esas santas mujeres podía realmente hacer que saliera música de verdad de ese viejo y polvoriento instrumento, entonces se arrepentiría. Volvería a la iglesia. Se disculparía con cada monja a la que hubiera insultado. Volvería a ser creyente. La taberna estalló en risas y vítores. Todos pensaron que era la apuesta más divertida que jamás habían escuchado. Alguien corrió a contarles la noticia a los demás. A la mañana siguiente, todo el pueblo se enteró de la audaz declaración de Josepa. Dentro del convento, la noticia de la apuesta de Josepa llegó a oídos de las hermanas durante el desayuno. Algunas se sintieron dolidas por la burla. Otras simplemente negaron con la cabeza y dijeron que rezarían por el alma atribulada de Josepa. Pero la hermana Agnés permaneció sentada en silencio, removiendo la sopa y pensando profundamente. Su mirada se dirigió a María, quien estaba sentada al otro extremo de la mesa con la cabeza gacha. La hermana Agnés notó que las manos de María temblaban ligeramente y había una expresión de profundo conflicto en su rostro. Después de la comida, la hermana Agnés le pidió a María que caminara con ella por el jardín. Las hojas otoñales caían de los árboles, cubriendo el suelo con tonos naranjas y dorados. Las dos mujeres caminaron en silencio durante unos minutos antes de que la hermana Agnés finalmente hablara. Le dijo a María que la había estado observando durante 2 años. Dijo que sabía que María ocultaba algo, que llevaba una carga demasiado pesada para sus jóvenes hombros. Dijo que Dios nos envía desafíos no para quebrarnos, sino para ayudarnos a crecer más fuertes. Entonces se detuvo y miró directamente a María a los ojos. Le hizo una simple pregunta: ¿sabía tocar el piano? Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Sus labios temblaron al inundar su mente los recuerdos que tanto se había esforzado por olvidar. Se quedó allí, en el jardín, rodeada de hojas caídas y con el dolor de su pasado enredado en su corazón como cadenas. No le respondió a la hermana Agnés. No podía responder. En cambio, se dio la vuelta y regresó rápidamente a su habitación, cerrando la puerta tras ella. Esa noche no vino a cenar. Las otras hermanas susurraban entre sí, preguntándose qué había sucedido. Pero la hermana Agnés les dijo que le dieran espacio a María. Creía que a veces la sanación más profunda comienza con las lágrimas más profundas. En su pequeña habitación, María se sentó en su estrecha cama y miró fijamente la pared. Su mente viajó en el tiempo a la casa de su infancia en Roma. Recordó el piano de cola que estaba en la sala de música de su padre. Recordó estar sentada en el regazo de su padre cuando tenía solo 4 años, tocando las teclas con sus pequeños dedos por primera vez. Recordó la alegría en los ojos de su padre al darse cuenta de que su hija tenía un don natural para la música. Esos recuerdos eran hermosos, pero le siguieron otros más oscuros. Recuerdos del accidente, recuerdos de la pérdida, recuerdos del día en que juró que nunca volvería a tocar un piano. La noche se oscureció y el convento quedó en silencio. Pero María no podía dormir. Yacía en la cama escuchando el viento fuera de su ventana y supo que algo estaba a punto de cambiar. La apuesta de Josepa había despertado sentimientos que creía haber enterrado para siempre. El desafío no consistía realmente en demostrarle que se equivocaba. Se trataba de enfrentar sus propios miedos. Se trataba de encontrar el coraje para recordar quién era ella una vez. Cuando la primera luz del amanecer se filtró por su ventana, María tomó una decisión. Iría al viejo piano polvoriento del salón principal. Levantaría la tapa. Vería si sus dedos aún recordaban la magia que una vez conocieron. El viaje que lo cambiaría todo estaba a punto de comenzar.
Habían pasado 3 días desde que Agnès le hizo a María la dolorosa pregunta en el jardín. Durante esos 3 días, María cumplió con sus tareas diarias como un fantasma. Ayudaba en la cocina. Asistía a las oraciones. Trabajaba en el jardín, pero su mente estaba completamente en otra parte. Las otras hermanas notaron el cambio en ella, pero respetaron su silencio. En el convento, todas entendían que cada persona cargaba con su propia cruz, y a veces esa cruz era demasiado pesada para explicarla con palabras la cuarta noche. Cuando todas dormían, María se encontró caminando por los oscuros pasillos del convento. Los suelos de piedra estaban fríos bajo sus pies descalzos, y la luz de la luna que entraba por las altas ventanas creaba extrañas sombras en las paredes. No planeaba ir a ningún lugar específico, pero sus pies parecían saber a dónde querían llevarla. Paso a paso, se acercó al salón principal, donde el viejo piano la esperaba en su rincón polvoriento. Al llegar al salón, se detuvo en la puerta y contempló el instrumento. El piano parecía casi mágico a la luz de la luna. Su madera oscura brillaba como algo de un sueño. El corazón de María latía tan rápido que podía oírlo en sus oídos. Le sudaban las manos y sentía las piernas débiles. Permaneció allí de pie durante lo que parecieron horas, incapaz de avanzar, incapaz de retroceder. Finalmente, con una respiración profunda que parecía salir de lo más profundo de su alma, dio el primer paso hacia el piano. El polvo en la tapa del piano era denso. Cuando María la levantó, una pequeña nube se elevó en el aire y la hizo toser. Las teclas estaban amarillentas por el tiempo. Algunas estaban agrietadas, pero aún estaban allí, esperando ser tocadas. María se sentó en el viejo banco de madera. Puso los dedos sobre las teclas, pero no los presionó. Simplemente se sentó allí, sintiendo la suave superficie bajo las yemas de los dedos, recordando todo lo que se había esforzado tanto por olvidar. Su padre se llamaba Antonio Benedetta y era uno de los profesores de piano más respetados de toda Roma. Había enseñado a alumnos de familias adineradas, alumnos que luego se convertirían en músicos famosos. Pero su mayor alegría era enseñar a su propia hija. María dio muestras de genio musical cuando apenas podía caminar. A los 6 años, podía tocar piezas con las que los adultos tenían dificultades. A los 10, ya daba conciertos pequeños, asombrando a todos los que la escuchaban. La llamaban el ángel de Roma. Decían que sus dedos estaban bendecidos por Dios mismo. Pero Antonio era más que solo el maestro de María. Era su mejor amigo, su protector, su mundo entero. La madre de María había muerto al darla a luz, así que Antonio crió a María solo. Derramó todo su amor en su hija, y ella lo adoraba con todo su corazón. Los dos eran inseparables. Todas las noches, se sentaban juntos al piano de cola, tocando piezas de derecha y riéndose de sus errores. Esas noches eran los momentos más felices de la vida de María. La tragedia ocurrió cuando María tenía 18 años. Era una noche de invierno y conducían de regreso a casa después de un concierto en Milán. María había actuado brillantemente esa noche, recibiendo una ovación del público. Antonio estaba tan orgulloso de su hija que no podía dejar de sonreír. Hablaban y reían mientras su coche avanzaba por las oscuras y nevadas carreteras. Antonio le contó a María sus planes para el futuro. Dijo que se convertiría en la mejor pianista del mundo. Dijo que su madre habría estado muy orgullosa. Entonces llegó el camión. Apareció de la nada, con sus faros cegándolos por una fracción de segundo. Antonio intentó girar el volante, pero la carretera estaba helada y el coche perdió el control. Los siguientes momentos fueron una confusión de metal chirriante y cristales rotos. Cuando María despertó, estaba en una cama de hospital con las manos vendadas. Un médico estaba a su lado, mirándola con tristeza. Le dijo que su padre no sobrevivió al accidente. Le contó que había estado en coma durante 3 semanas. Le explicó que las heridas en sus manos le habían dañado los nervios y que los médicos no estaban seguros de si volvería a tocar el piano.
Dot María no lloró al oír la noticia. No gritó. Algo en su interior simplemente se quebró. La luz que siempre había brillado en sus ojos se apagó. Cuando sus manos sanaron y el médico le dijo que podía volver a intentar tocar, se negó. No soportaba tocar el instrumento que le recordaba todo lo que había perdido. El piano había sido su conexión con su padre, y ahora su padre había fallecido. Tocar sin él se sentía como una traición, así que dejó de hacerlo. Donó el piano de cola de su padre. Vendió la casa en Roma. Donó todo su dinero a la caridad y se unió al convento del Sagrado Corazón, con la esperanza de encontrar paz en una vida de oración y silencio. Ahora, 5 años después, estaba sentada ante otro piano en plena noche. Con lágrimas en los ojos, sus dedos temblaban al posarse sobre las teclas. Cerró los ojos y pidió fuerza a Dios. Pidió perdón a su padre. Entonces, muy lentamente, presionó una sola tecla. La nota resonó por la sala vacía, clara y pura, llenando el silencio como una voz celestial. El sonido dejó a María sin aliento. Fue como si la nota hubiera despertado algo en su interior. Siguieron más notas, vacilantes al principio, luego más fuertes. Sus dedos comenzaron a moverse por las teclas, tocando una melodía sencilla que su padre le había enseñado de niña. La música estaba oxidada y llena de errores, pero era música al fin y al cabo. María tocaba con los ojos cerrados, dejándose guiar por las notas, dejando que los recuerdos la invadieran sin luchar más contra ellos. No supo cuánto tiempo tocó. El tiempo pareció detenerse en aquella sala iluminada por la luna. Pero cuando finalmente abrió los ojos, vio algo que le dio un vuelco el corazón. La hermana Agnés estaba de pie en la puerta, su camisón blanco brillando en la penumbra, y su rostro anciano estaba cubierto de lágrimas. La Madre Superiora había oído la música desde su habitación y había venido a ver quién tocaba. Ahora estaba allí, observando a María con una expresión de tan profundo amor y comprensión que María sintió que su alma sanaba. La hermana Agnés caminó lentamente hacia María y se sentó a su lado en el banco. Al principio no dijo nada. Simplemente tomó la mano de María y la sostuvo con suavidad. Luego habló en voz baja. Le dijo a María que el amor de su padre seguía vivo en su música. Le dijo a María que huir de su don no era proteger la memoria de su padre, sino ocultarla. Le dijo a María que la mejor manera de honrar a quienes hemos perdido es dejar que su luz brille a través de nosotros hacia el mundo. María escuchó estas palabras y algo cambió dentro de su corazón. Por primera vez en 5 años, sintió una pequeña chispa de esperanza. Quizás la hermana Agnés tenía razón. Quizás su música no era una fuente de dolor, sino un puente hacia la memoria de su padre. Quizás tocar el piano podría ser un acto de amor en lugar de un acto de duelo. La idea era aterradora, pero también extrañamente hermosa. La hermana Agnés mencionó entonces la apuesta de Geppa. Dijo que tal vez esta era la manera en que Dios le daba a María una razón para volver a la música. Dijo que demostrarle a Geppa que estaba equivocado podría sanar más que solo el corazón de María. Podría recordarle a todo el pueblo que los milagros aún ocurren. Podría mostrarles a todos que la fe no se trata solo de oraciones y rituales, sino de la valentía para enfrentar nuestros miedos más profundos. María pensó en esto durante mucho tiempo. La idea de volver a actuar en público le revolvía el estómago de miedo. Pero también había una vocecita dentro de ella que susurraba, quizás, solo quizás, podría hacerlo. Cuando los primeros rayos de la mañana comenzaron a asomar por las ventanas, María tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Le dijo a la hermana Agnés que lo intentaría. Practicaría todas las noches después de que todos se fueran a dormir. Trabajaría en recuperar las habilidades que había abandonado. Enfrentaría sus miedos nota por nota. Y cuando llegara el concurso de Navidad, subiría al escenario y tocaría para su padre, para la hermana Agnés, para todos los escépticos que creían que una monja jamás podría crear música hermosa. El camino sería largo y difícil, pero María estaba lista para comenzar.
Con la hermana Agnés a su lado y el espíritu de su padre en su corazón, creía que todo era posible. La mañana del concurso amaneció brillante y despejada. El sol invernal proyectaba largas sombras sobre las calles adoquinadas de San Lorenzo. María se levantó antes que el resto del convento y fue a la capilla a rezar. El silencio la envolvió como una cálida manta mientras se arrodillaba ante el altar y le hablaba a Dios en el apacible lenguaje del corazón. No pidió la victoria. Solo pidió la valentía para ser fiel a sí misma y a la música que amaba. El teatro del pueblo bullía de actividad a media mañana. El equipo instaló las luces y arregló las flores en el escenario. Los técnicos de sonido probaron micrófonos y altavoces. Fotógrafos de periódicos regionales se posicionaron para capturar el evento. La competencia fue el mayor evento cultural que San Lorenzo había visto en décadas, y todos querían presenciar cómo se hacía historia. Los competidores llegaron uno a uno, cada uno haciendo una entrada triunfal. El joven prodigio de Milán llegó con sus orgullosos padres y un pequeño séquito. El pianista de concierto de Florencia lució un elegante vestido que brillaba bajo las luces. La apasionada mujer de Nápoles irrumpió en el teatro como una reina, exigiendo la atención de todos los presentes. Se saludaron con sonrisas educadas que ocultaban una feroz ambición. Cada uno creía que merecía ganar. María llegó silenciosamente por una puerta lateral, acompañada por la hermana Agnés y otras 3 monjas del convento. Vestía su sencillo hábito marrón, recién lavado y planchado. Su único adorno era una pequeña cruz de plata que había pertenecido a su padre. Las demás concursantes la miraron y susurraron entre sí. Algunas negaron con la cabeza con incredulidad. Otras se rieron disimuladamente, tapándose con las manos. María mantuvo la mirada al frente y la frente en alto, sacando fuerzas de las hermanas que caminaban a su lado. Se realizó un sorteo para determinar el orden de actuación. Cada concursante escogió un número de una bolsa de terciopelo. A María le tocó el número 7, colocándola en medio del programa. La hermana Agnés dijo que esto era perfecto. María no tendría que actuar primero cuando el público aún se estaba acomodando, ni último cuando todos estuvieran cansados. Actuaría cuando el público estuviera concentrado y alerta, listo para escuchar algo especial. Geppe llegó temprano al teatro, consiguiendo un asiento cerca del fondo. Llevaba una camisa limpia por primera vez en meses e incluso se había peinado. Su hermana Elena se sentó a su lado, agarrándole la mano con fuerza. Otros aldeanos ocuparon los asientos a su alrededor, con rostros que reflejaban una mezcla de curiosidad y emoción. Los profesionales de fuera se sentaron cerca del frente, con aspecto confiado y un poco aburridos. Esperaban una competencia fácil contra músicos rurales y una monja ridícula. La competencia comenzó exactamente a las 2. El primer intérprete fue un joven de Bolonia, que interpretó una versión técnicamente correcta, pero emocionalmente plana, de una sonata de Mozart. El público aplaudió cortésmente. La segunda intérprete fue mejor. Una mujer de Venecia, cuya interpretación de Dusi demostró un verdadero arte. A medida que cada competidor subía al escenario, los jueces tomaban notas en sus tarjetas de puntuación, sin que sus rostros revelaran nada. Entre bastidores, María escuchaba a los demás artistas mientras intentaba calmar su corazón acelerado. La hermana Agnés se sentó a su lado, ofreciéndole palabras de aliento en voz baja. Los aplausos iban y venían. Cada ronda indicaba que otro competidor había terminado. Mari contó mentalmente las actuaciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces llegó su turno. El director de escena la llamó y María se levantó con piernas temblorosas. La hermana Agnés la abrazó y le susurró que Dios estaba con ella. María caminó hacia el escenario, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Al entrar bajo las brillantes luces, oyó la reacción del público. Hubo exclamaciones de sorpresa, algunas risas incómodas y un murmullo general de incredulidad. La monja, con su sencillo hábito,
Parecía completamente fuera de lugar entre los glamurosos artistas que la habían precedido. María se acercó al piano y se sentó en el banco. El instrumento era magnífico, muy superior al viejo piano del convento. Puso los dedos sobre las frías teclas y respiró hondo. El público guardó silencio. En la última fila, Jeppe se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en la extraña figura en el escenario. En algún lugar de la multitud, el profesor Marino observaba con silenciosa expectación. María comenzó con la tienda en nocturno. Las primeras notas surgieron suaves y delicadas, flotando en el silencio como pétalos cayendo de una flor. El público, que se había preparado para no impresionarse, de repente se quedó en silencio. Esto no era lo que esperaban. No era la torpeza de un aficionado, sino el toque de un verdadero artista. A medida que la melodía se desplegaba, la gente se encontró conteniendo la respiración. Algunos cerraron los ojos para escuchar con más atención. Otros sintieron lágrimas inesperadas. El nocturno terminó, y hubo un momento de silencio atónito antes de que estallaran los aplausos. Fueron aplausos genuinos, no aplausos educados, sino el tipo de respuesta que surge cuando un público está verdaderamente conmovido. María se permitió una pequeña sonrisa antes de comenzar su segunda pieza. La sonata de Beethoven fue una experiencia completamente diferente. Donde el capellán había sido suave, Beethoven era poderoso y dramático. María atacó las teclas con pasión, su cuerpo meciéndose al ritmo, su rostro intenso por la concentración. El público observó con asombro cómo esta pequeña mujer, vestida con ropa sencilla, producía sonidos que llenaban todo el teatro. Los competidores profesionales se removieron incómodos en sus asientos. Esperaban entretenerse con un fracaso. En cambio, presenciaron una seria amenaza al concluir la sonata. Los aplausos fueron aún más fuertes que antes. Algunos se pusieron de pie. Otros prorrumpieron en elogios. Jeppe se quedó paralizado en su asiento, con lágrimas corriendo por su rostro sin vergüenza. No entendía qué le estaba sucediendo. Solo sabía que algo que creía muerto en su interior había vuelto a la vida de repente. Llegó el momento que María más temía. Se acomodó en el banco y miró al público. Con una voz clara que la sorprendió incluso a ella misma, anunció que su última pieza era una composición que su padre le escribió cuando era niña. Dijo que su padre había fallecido hacía 5 años y que era la primera vez que la pieza se interpretaría en público. El público guardó un profundo silencio. Incluso los demás competidores dejaron de susurrar y escucharon. Dot. María puso las manos sobre las teclas. Cerró los ojos e invocó la imagen del rostro de su padre. Entonces comenzó a tocar. La melodía comenzó siendo simplemente una dulce melodía que sonaba como una nana. Pero a medida que se desarrollaba, se volvió más compleja, entrelazando hilos de alegría y tristeza, amor y pérdida. María tocó con todo su ser, volcando en la música todo lo que había temido sentir durante 5 largos años. Tocó por su padre, por los años que habían compartido, por el futuro que nunca tendrían. Tocó por sí misma, por su dolor y su sanación, por la persona que había sido y la persona en la que se estaba convirtiendo. El público permaneció hechizado. Algunos lloraron abiertamente. Otros se llevaron las manos al corazón. Elena abrazó con fuerza el brazo de su hermano, sintiéndolo temblar a su lado. Los muros de Josepa, los muros que había construido con tanto cuidado tras la muerte de su esposa, se derrumbaban con cada nota. Pensó en todos los años que había pasado huyendo del dolor, toda la ira y la amargura que había usado para protegerse. Y ahora esta música lo despojaba de todo, dejándolo expuesto, vulnerable, y de alguna manera, más ligero de lo que se había sentido en una década. La composición llegó a su clímax, un pasaje de tal belleza que varios espectadores dijeron después que se sintieron transportados a otro mundo. Luego descendió suavemente hacia las notas finales, desvaneciéndose como la última luz del atardecer. María tocó el último acorde y lo sostuvo, dejándolo resonar por el teatro hasta que volvió el silencio.
Durante un largo instante, nadie se movió. El teatro estaba tan silencioso como una iglesia. Entonces, desde algún lugar en medio del público, una persona comenzó a aplaudir. Otros se unieron, y en cuestión de segundos, todo el teatro resonó en aplausos. La gente se puso de pie de un salto, gritando y vitoreando. Gritaron el nombre de María con la voz llena de emoción. Algunos lanzaron flores hacia el escenario. Otros se enjugaron las lágrimas. Mientras seguía aplaudiendo, María se sentó al piano, abrumada por la respuesta. Miró al público de pie y vio rostros transformados por la emoción. Vio a desconocidos abrazándose, conmovidos por la experiencia compartida. Vio a los demás competidores de pie aplaudiendo, su arrogancia reemplazada por respeto. Y al fondo del teatro, vio a un hombre al que no reconoció de pie, con las manos juntas, lágrimas corriendo por su rostro curtido. Era Jeppe, e incluso desde la distancia, María pudo ver que algo profundo había cambiado en él. La hermana Agnés subió corriendo al escenario y abrazó a María. Las demás monjas la siguieron, rodeando a su hermana con amor y celebración. El público continuó aplaudiendo durante lo que pareció una eternidad, reacio a dejar que el momento terminara. María estaba entre sus hermanas, con el corazón más lleno que nunca, y sabía con absoluta certeza que su padre la observaba desde algún lugar más allá de las nubes. Las semanas siguientes fueron algunas de las más difíciles de la vida de María. Todas las noches, después de las últimas oraciones y del silencio en el convento, se escabullía al salón principal y se sentaba al viejo piano. Sus dedos, que antes bailaban sobre las teclas con facilidad, ahora se sentían rígidos y torpes. El daño nervioso causado por el accidente había dejado sus manos más débiles que antes. Algunas noches, apenas podía presionar las teclas con la fuerza suficiente para emitir un sonido. Otras noches, sus dedos sufrían calambres tan fuertes que tenía que dejar de tocar y llorar de dolor. Pero María se negaba a rendirse. Recordaba la voz de su padre diciéndole que la grandeza no proviene solo del talento. La grandeza proviene de la disposición a fallar una y otra vez hasta que finalmente llega el éxito. Así que superó el dolor. Practicó escalas y ejercicios sencillos hasta que sus manos clamaron por descanso. Tocaba las mismas piezas una y otra vez, intentando reconstruir la memoria muscular que se había desvanecido durante sus años de silencio. El progreso era lento, dolorosamente lento, pero estaba sucediendo. La hermana Agnés se convirtió en la mayor apoyo de María durante esta época. La anciana a veces se unía a María durante sus sesiones de práctica nocturnas, sentada tranquilamente en una silla y escuchando con los ojos cerrados. Nunca criticaba ni daba consejos. Simplemente le brindaba su presencia, su calidez, su inquebrantable convicción de que María podía lograrlo. Siempre que María quería rendirse, siempre que las dudas se hacían demasiado fuertes en su cabeza, miraba a la hermana Agnés y encontraba la fuerza para continuar. Las demás monjas del convento pronto descubrieron el secreto de María. El sonido viaja fácilmente a través de los viejos edificios de piedra, y la música no podía permanecer oculta para siempre. Al principio, las hermanas se sorprendieron. No tenían ni idea de que María poseía semejante don. Luego, la curiosidad se convirtió en admiración. Una a una, comenzaron a mostrar su apoyo de maneras pequeñas pero significativas. La hermana Teresa dejaba una taza de té caliente junto al piano antes de las sesiones de práctica de María. La hermana Rosa necesitaba las manos de María con aceites curativos para aliviar los calambres. La hermana Catalina rezaba oraciones adicionales por el éxito de María. Todo el convento se unió en esta misión secreta. Su fe en María se fortalecía cada día. Mientras tanto, en el pueblo, la apuesta de Josepa se había vuelto legendaria. Todos hablaban de ella. La taberna estaba más ruidosa que nunca, pues la gente debatía si alguna monja se atrevería a participar en el concurso. El propio Jeppe disfrutaba de la atención. Repetía su jactancia todas las noches, cada vez más dramática.
Dijo que iría de rodillas a la iglesia si una monja participaba en el concurso. Dijo que besaría los pies de todas las hermanas del convento. Dijo que admitiría que Dios existía y que él solo era un viejo tonto. Sus amigos rieron y vitorearon, invitándolo a bebidas y dándole palmaditas en la espalda. Ninguno de ellos creyó ni por un segundo que algo realmente pasaría. Pero había una persona en el pueblo a quien no le hizo ninguna gracia la apuesta de Geppa. Se llamaba Elena Moretti y era la hermana menor de Josepa. Elena era una mujer amable de unos 50 años que trabajaba como maestra de la escuela del pueblo. A diferencia de su hermano, nunca había perdido la fe. Seguía yendo a la iglesia todos los domingos, rezando cada noche y creyendo que Dios obraba de maneras misteriosas. Elena amaba a su hermano a pesar de su amargura y rezaba a diario para que algo lo devolviera a la fe que habían compartido. Como hacen los niños, Elena escuchó por primera vez la música de piano una noche cuando pasaba por delante del convento de camino a casa desde la escuela. Se detuvo en seco, asombrada por lo que oía. La melodía era de una belleza cautivadora, llena de tristeza y esperanza. Elena escuchó hasta que la música se detuvo y luego se apresuró a volver a casa con el corazón latiendo de emoción. No sabía quién tocaba, pero presentía que algo maravilloso estaba sucediendo tras aquellos antiguos muros. La noche siguiente, Elena regresó al mismo lugar y escuchó una. Esta vez, la música era aún más hermosa. La intérprete claramente mejoraba a un ritmo notable. Elena sintió lágrimas en los ojos mientras escuchaba. Pensó en la apuesta de su hermano y una esperanza salvaje comenzó a crecer en su corazón. ¿Y si una monja realmente participaba en el concurso? ¿Y si las arrogantes palabras de Ducepa se hacían realidad? Parecía imposible, pero Elena había aprendido hacía mucho tiempo que a Dios le encanta hacer lo imposible. Dentro del convento, María luchaba sus propias batallas. Los desafíos físicos de tocar con las manos dañadas ya eran bastante difíciles, pero los desafíos emocionales lo eran aún más. Cada vez que tocaba, los recuerdos de su padre inundaban su mente. Veía su rostro, oía su voz, sentía su presencia a su lado en el banco del piano. A veces, estos recuerdos le traían consuelo. Otras veces, un dolor insoportable. María tuvo que aprender a aceptar los recuerdos sin dejar que la destruyeran. Tenía que encontrar la manera de convertir su dolor en poder. La hermana Agnés ayudó a María en este proceso con su amable sabiduría. Le enseñó a María que el duelo no es algo que superamos, sino algo que aprendemos a llevar. Dijo que el peso de la pérdida nunca se aligera, pero nuestros corazones se fortalecen y finalmente encontramos el equilibrio. Animó a María a hablar de su padre, a compartir historias sobre él, a mantener vivo su recuerdo tanto a través de las palabras como de la música. Poco a poco, María comenzó a abrirse. Le contó a la hermana Agnés sobre los conciertos que ella y su padre habían tocado juntos. Describió cómo se le iluminaban los ojos cuando dominaba una pieza difícil. Se rió de sus chistes malos y de su amor por la ópera italiana mala. Con cada historia, un pedazo de su corazón roto comenzó a sanar. A medida que las semanas se convertían en meses, la forma de tocar de María se transformaba. La rigidez en sus dedos desapareció gradualmente. El dolor se volvió manejable. Su técnica regresó y con ella llegó algo nuevo, una profundidad de emoción que antes no había tenido. María siempre había sido una música talentosa, pero ahora se estaba convirtiendo en una gran artista. Su sufrimiento le había dado acceso a sentimientos que la mayoría de los músicos nunca experimentan. Cuando tocaba música triste, se percibía una profunda tristeza. Cuando tocaba música alegre, se percibía una profunda esperanza. El piano ya no era solo un instrumento para María. Era una extensión de su alma. La hermana Agnés empezó a creer que María estaba lista para algo más grande. Contrató a un afinador de pianos de la ciudad para que arreglara el viejo instrumento. El hombre se sorprendió al encontrar un piano de cola tan hermoso escondido en un convento.
Pasó un día entero ajustando las cuerdas y los martillos hasta que el piano sonó como nuevo. Al irse, le dijo a la hermana Agnès que quienquiera que tocara el piano tenía un don excepcional. Dijo que esperaba escucharlo tocar algún día. Faltaban solo 8 semanas para el concurso de Navidad. Las inscripciones cerraban pronto y la hermana Agnès supo que era hora de tomar una decisión. Una mañana, reunió a todas las hermanas en la capilla y les contó la experiencia de María. Les explicó cómo María había sido una prodigio del piano que había abandonado la música tras una terrible tragedia. Describió la valiente decisión de María de volver a tocar y sus meses de práctica dedicada. Luego pidió a las hermanas que votaran si María debía participar en el concurso en nombre del convento. La votación fue unánime. Todas las hermanas levantaron la mano en señal de apoyo. Las lágrimas corrieron a raudales cuando las monjas abrazaron a María y prometieron rezar por su éxito. María permaneció de pie en medio de la capilla, abrumada por el amor que la rodeaba. Había pasado tantos años creyendo que estaba sola en el mundo. Ahora se daba cuenta de que tenía una familia, una comunidad de mujeres que creían en ella incluso cuando ella no podía creer en sí misma. Esa tarde, la hermana Agnès se dirigió al ayuntamiento del pueblo con María a su lado. Subieron juntas las escaleras de piedra y entraron en el edificio donde se realizaban las inscripciones. El empleado de recepción levantó la vista sorprendido al ver acercarse a 2 monjas. Su sorpresa se convirtió en asombro cuando la hermana Agnès anunció que querían inscribir a una participante en el concurso de música. El secretario preguntó el nombre y la hermana Agnès habló con claridad para que todos en la sala la oyeran. Dijo que se llamaba hermana María, Bernardeta del convento del Sagrado Corazón. Dijo que la hermana María tocaría solo de piano. El secretario anotó la información con manos temblorosas, imaginando ya los chismes que esto crearía. En cuestión de horas, la noticia corrió por San Lorenzo como la pólvora. Una monja se había presentado al concurso de música. La apuesta de Josepa ya no era una broma. Era un desafío que realmente iba a suceder. El pueblo se dividió en 2 bandos. Algunos se rieron y dijeron que la monja se avergonzaría. Otros esperaban en silencio un milagro. El propio Jeppe recibió la noticia mientras reparaba un coche en su taller. Sus amigos esperaban que se riera, pero en cambio, su rostro palideció. Por primera vez, se preguntó si había de un terrible error. Los días posteriores al registro de María estuvieron llenos de susurros y miradas. Cada vez que las monjas caminaban por el pueblo para comprar provisiones, la gente las señalaba y hablaba a escondidas. Algunos aldeanos ofrecían palabras de aliento, diciéndoles que rezarían por el éxito de María. Otros negaban con la cabeza y murmuraban sobre mujeres insensatas que se convertían en blanco de humillación. La atención era incómoda, pero la hermana Agnès le recordó a María que ser observada por otros era parte del camino. La verdadera prueba era concentrarse en lo que importaba. Jeppe estaba manejando mal la situación. Desde que se enteró del registro de María, se había vuelto inquieto e irritable. Les gritaba a sus amigos sin motivo. Bebía más vino de lo habitual en la taberna. Daba vueltas por el garaje, incapaz de concentrarse en su trabajo. Sus amigos intentaban tranquilizarlo diciéndole que no había nada de qué preocuparse. Dijeron que ninguna monja que se hubiera escondido en un convento podría competir contra músicos profesionales. Dijeron que Jeppe ganaría la apuesta fácilmente y tendría una gran historia que contar durante años. Pero algo en el interior de Josepa le decía que esto era diferente. Elena notó el cambio en su hermano de inmediato. Lo conocía mejor que nadie y podía ver el miedo que se escondía tras su ruidosa confianza. Una noche, visitó su pequeña casa y lo encontró sentado solo en la oscuridad, mirando una vieja fotografía. Era una foto de su madre, fallecida hacía 20 años. Elena se sentó a su lado y le preguntó qué le preocupaba. Jeppe no respondió al principio. Luego, en una voz tranquila que no había oído en años, admitió que tenía miedo. No miedo de perder la apuesta,
sino miedo de lo que ganar o perder pudiera significar para su alma. Jeppe le contó a Elena algo que nunca antes le había contado. Le contó que la noche en que murió su esposa, había hecho un pacto con Dios. Él había prometido que si Dios le salvaba la vida, se convertiría en el creyente más devoto del mundo. Pero Dios no la salvó. Murió en sus brazos mientras él gritaba pidiendo ayuda que nunca llegó. Después de eso, Teppi decidió que Dios era cruel o falso, y eligió creer que Dios era falso porque eso dolía menos. Construyó muros alrededor de su corazón y llenó su vida de ruido y risas para evitar el silencio donde habitaba el dolor. Elena escuchó la confesión de su hermano con lágrimas corriendo por sus mejillas. Le tomó la mano y le dijo que comprendía su dolor. Dijo que la fe no se trata de nunca dudar. La fe se trata de perseverar incluso cuando todo parece desesperanzado. Dijo que tal vez Dios estaba usando esta apuesta para darle a Jeppe otra oportunidad. Tal vez la monja con el piano era una respuesta a las oraciones que Elena había estado rezando durante años. Jeppe se apartó y rió con amargura. Dijo que esa era exactamente la clase de pensamiento tonto que nunca podría aceptar. Pero más tarde esa noche, cuando estaba solo en su cama, se encontró susurrando algo que podría haber sido una oración. De vuelta en el convento, María estaba entrando en la fase más intensa de su preparación. Había elegido las piezas que interpretaría en el concurso. La primera sería un Chocan-Nac, suave y lleno de melancolía. La segunda sería una sonata de Beethoven, poderosa y dramática. La tercera, si había tiempo, sería una pieza que su padre había compuesto solo para ella, una melodía que nunca se había interpretado en público. Esta tercera pieza era la más personal y la más difícil. María no la había tocado desde antes del accidente, y no estaba segura de poder terminarla sin desmoronarse. La presión era enorme y comenzó a notarse en la salud de María. No dormía bien y le aparecieron ojeras. No comía bien y su cuerpo, ya de por sí delgado, adelgazó aún más. La hermana Agnès se preocupó e insistió en que María se cuidara mejor. Le asignó a la hermana Rosa la tarea de asegurarse de que María comiera 3 comidas adecuadas al día. Limitó su tiempo de práctica para evitar el agotamiento. Le recordó que Dios no necesitaba un vaso roto para llevar su música al mundo. Una tarde, un visitante inesperado llegó al convento. Se llamaba profesor Alexandro Marino y era uno de los jueces del concurso navideño. El profesor Marino era un respetado crítico musical de Roma que había oído rumores sobre la monja que se había inscrito. Sentía curiosidad y un poco de escepticismo. Le preguntó a la Madre Superiora si podía oír tocar a la monja, solo para comprobar si los rumores eran ciertos. La hermana Agnès lo invitó al salón principal y envió a alguien a buscar a María. Cuando María entró en el salón y vio al distinguido profesor sentado junto al piano, casi se le paró el corazón. Había oído hablar de Alandro Marino. Su padre lo había mencionado muchas veces, llamándolo una de las voces más importantes de la música clásica italiana. Ahora, este hombre estaba allí, en su convento, esperando para juzgar si ella era digna de su atención. Las manos de María comenzaron a tembló y por un momento quiso salir corriendo. Pero entonces recordó las palabras de su padre. Siempre decía que los nervios eran solo excitación disfrazada. Respiró hondo y caminó hacia el piano. El profesor Marino observó atentamente a María mientras se sentaba y colocaba los dedos sobre las teclas. Se fijó en el sencillo hábito marrón que vestía, tan diferente de los glamurosos atuendos de los músicos que solía juzgar. Notó la tranquila determinación en sus ojos mezclada con algo que no pudo identificar del todo. Le hizo un gesto con la cabeza para que empezara, y María empezó a tocar el Chocan-Nac. Las primeras notas flotaron en el aire como secretos susurrados. El profesor Marino se inclinó hacia adelante en su silla. Su expresión escéptica se transformó lentamente en una de asombro. Esto no era lo que esperaba. No era la interpretación amateur de una mujer religiosa con demasiado tiempo libre. Esto era arte genuino.
Este era el toque de alguien que había sido entrenado por maestros y había sufrido lo suficiente como para comprender lo que Chopin intentaba decir. Mientras María tocaba, el profesor sintió algo que no había sentido en años. Se conmovió cuando María terminó el nocturno. Se hizo el silencio en la sala. El profesor Marino guardó silencio durante un largo rato. Luego le preguntó a María dónde había aprendido a tocar así. María le habló de su padre, de las lecciones que había empezado cuando era pequeña, de los conciertos y de las promesas de un futuro brillante. Le contó del accidente, de la pérdida de su padre y de casi perder las manos. Le contó de los años de silencio y de la dolorosa decisión de volver a tocar. El profesor Marino la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, se levantó y se acercó a la ventana. Mirando hacia el jardín, le contó a María que llevaba 30 años siendo juez de concursos de música. Había escuchado tocar a miles de músicos talentosos, pero pocas veces, quizás solo unas pocas, había escuchado a alguien tocar con tanta pureza emocional. Dijo que María tenía algo especial, algo que no se podía enseñar en ningún conservatorio. Dijo que la competencia sería difícil porque se enfrentaría a profesionales con décadas de experiencia. Pero creía que si María tocaba con el mismo corazón que le acababa de demostrar, tenía una verdadera oportunidad de ganar. Antes de irse, el profesor Marino le dio un consejo a María. Le dijo que no intentara impresionar a los jueces con la perfección técnica. Dijo que los otros competidores probablemente serían más pulidos que ella. En cambio, le sugirió que tocara con el alma y contara su historia a través de la música. Dijo que el público sentiría su verdad incluso si no la conocían. Dijo que la emoción auténtica es el regalo más raro y valioso que un músico puede ofrecer. María le dio las gracias con lágrimas en los ojos. La hermana Agnès le estrechó la mano y agradeció a Dios por enviarle ese aliento cuando más lo necesitaban. La noticia de la visita del profesor Marino llegó rápidamente al pueblo. Las personas que trabajaban en el Convent como jardineros y limpiadores difundieron lo que habían oído y visto. Dijeron que el profesor había quedado asombrado. Dijeron que se había quedado más de una hora escuchando a la monja tocar. Dijeron que se había marchado con una expresión de asombro en el rostro. Los aldeanos que habían dudado de María comenzaron a preguntarse si tal vez la habían juzgado mal. Jeppe escuchó la noticia en la taberna y se fue temprano a casa. Incapaz de fingir que todo estaba bien. En su habitación esa noche, María se arrodilló junto a su cama y oró por primera vez desde que era niña. Agradeció a Dios por haberla traído a ese momento. Pidió la fuerza para honrar la memoria de su padre. Pidió el coraje para afrontar lo que viniera. Y en la silenciosa oscuridad de su habitación, sintió una paz que no había conocido en años. La competencia estaba a un mes de distancia. María estaba lista para luchar por su sueño. Diciembre llegó con vinos fríos y cielos grises. El pueblo de San Lorenzo se transformó en un paraíso invernal con adornos navideños en cada esquina. Luces de colores colgaban de las ventanas y el olor a repostería navideña llenaba el aire. Pero bajo el ambiente festivo, la tensión crecía. Faltaban solo 2 semanas para el concurso de música y todo el pueblo parecía contener la respiración. María había llegado a un punto crítico en su preparación. Ya podía tocar las piezas de Chopin y Beethoven casi a la perfección. Sus dedos recordaban los movimientos como si los años de silencio nunca hubieran sucedido. Pero la tercera pieza, la composición de su padre, seguía siendo un desafío. Cada vez que intentaba tocarla, las emociones la abrumaban y tenía que parar. La hermana Agnès le dijo que era aceptable interpretar solo 2 piezas. Muchos competidores hacían lo mismo, pero María insistía en que necesitaba tocar la música de su padre. Dijo que era la única manera de completar realmente su viaje. Los demás competidores comenzaron a llegar a San Lorenzo de toda Italia. Con sus elegantes ropas, sus instrumentos caros, sus representantes y asistentes, reservaron las mejores habitaciones del pueblo y caminaron por las calles con la confianza de quienes esperan ganar. Había 12 concursantes en total,
todos ellos consumados y ambiciosos. Entre ellos se encontraban un joven prodigio de Milán que había aparecido en periódicos nacionales, un experimentado pianista de concierto de Florencia que había actuado en salas famosas de toda Europa, y una mujer dramática de Nápoles, conocida por sus apasionadas interpretaciones. Cuando estos concursantes se enteraron de la monja que se había presentado, la mayoría se rieron. La vieron como una broma, una curiosidad local que proporcionaría entretenimiento antes de que comenzara la verdadera competencia. Algunos hicieron comentarios crueles cerca del convento, sabiendo que sus palabras llegarían a María. Dijeron que debería limitarse a rezar porque el piano requería un talento real. Dijeron que los jueces se avergonzarían de verla fracasar. Dijeron que participar en este concurso era un insulto para los músicos serios de todo el mundo. María escuchó estos comentarios y se sintió dolida. Estuvo tentada a creer a quienes dudaban de ella, que se decían a sí misma que era una tonta por creer que podía competir contra profesionales capacitados. Pero entonces recordaba el rostro de su padre, el orgullo en sus ojos cuando ella actuaba, y encontraba el coraje para continuar. La hermana Agnès le recordó que quienes se burlan de los demás suelen hacerlo porque ellos mismos tienen miedo. Los verdaderos artistas no necesitan denigrar a sus competidores. Dejan que su música hable por ellos. Jeppe estaba pasando por su propia transformación durante estas semanas. Su hermana Elena lo había invitado a misa el primer domingo de diciembre, y para sorpresa de todos, aceptó. Se sentó al fondo de la iglesia con aspecto incómodo y fuera de lugar, pero se quedó durante todo el servicio. El sacerdote lo notó y sonrió, pero no armó un escándalo. A veces, el hijo pródigo necesita regresar en silencio, sin fanfarrias ni juicios. Después del servicio, Jeppe se encontró caminando frente al convento. No pensaba detenerse, pero sus pies parecían tener voluntad propia. Se quedó fuera de los muros, escuchando, y entonces lo oyó. La música de piano flotaba a través de una ventana abierta, hermosa y triste, y de alguna manera llena de esperanza al mismo tiempo. Jeppe se quedó paralizado, incapaz de moverse mientras la melodía le envolvía el corazón. Las lágrimas que había estado conteniendo durante 10 años corrieron repentinamente por sus mejillas. No entendía qué le estaba pasando. Solo sabía que algo dentro de él se estaba rompiendo. Dentro del convento, María no era consciente de su oyente. Estaba absorta en la composición de su padre. Finalmente pudo tocarla de principio a fin sin desmoronarse. La revelación llegó esa mañana cuando se dio cuenta de algo importante. La pieza no trataba sobre la tristeza. Trataba sobre el amor. Su padre la había escrito para celebrar el don de María, para plasmar en música todo lo que sentía al verla tocar. La melodía era su carta de amor a su hija, y tocarla era la forma en que María le respondía. Esta comprensión lo cambió todo. El dolor no desapareció, sino que se transformó en algo hermoso. Los últimos días antes de la competición estuvieron llenos de nerviosismo. La hermana Agnès organizó sesiones especiales de oración por el éxito de María. El sacerdote del pueblo se ofreció a bendecir las manos de María antes de su actuación. Incluso algunos aldeanos que se habían mostrado escépticos comenzaron a mostrar su apoyo discreto, dejando flores y notas de aliento en la puerta del convento. Los escépticos seguían hablando en voz alta, pero los creyentes se fortalecían. Jeppe asistió a misa de nuevo el segundo domingo de diciembre. Esta vez se sentó un poco más adelante. Su hermana Elena estaba sentada a su lado, con el corazón rebosante de alegría. No dijo nada sobre su cambio porque sabía que la transformación debe darse a su debido tiempo. Pero oró en silencio, agradeciendo a Dios por el milagro que estaba ocurriendo en el corazón endurecido de su hermano. Mientras tanto, los competidores profesionales realizaban sus ensayos finales en el teatro del pueblo donde se celebraría la competición. María aún no había visto el lugar, y la hermana Agnès decidió que era el momento. Una tarde, la llevó al teatro para una función privada. El edificio era imponente y antiguo,
con asientos de terciopelo y decoraciones doradas que cubrían las paredes. Un magnífico piano de cola se alzaba en el centro del escenario, su superficie negra brillaba bajo las luces. María caminó lentamente hacia el escenario, con los ojos abiertos de asombro y miedo. Subió las escaleras y se detuvo frente al piano, mirando los asientos vacíos que pronto se llenarían de gente. Sentía las piernas débiles y su respiración se volvió superficial. Esto era mucho más grande que cualquier cosa que hubiera experimentado desde el accidente. Esta era una verdadera sala de conciertos, una verdadera competencia con verdaderos jueces que decidirían su destino. Por un momento, el pánico amenazó con consumirla. La hermana Agnès se unió a ella en la calle. La tomó de la mano. Le dijo a María que cerrara los ojos e imaginara que su padre estaba sentado en la primera fila. Le dijo que imaginara que todos los asientos vacíos estaban llenos de gente que la amaba, gente que quería que triunfara. Le dijo que el público no solo incluiría aldeanos, sino también ángeles, observando desde un lugar inaccesible. María hizo lo que le dijeron. Cerró los ojos y llenó el teatro de rostros cariñosos. Su pánico se calmó lentamente, reemplazado por una extraña calma. El día antes de la competencia, sucedió algo inesperado. María recibió una carta. La entregó un joven nervioso que dijo que había sido enviada desde Roma. La hermana Agnès desconfió al principio, preocupada de que alguien pudiera estar intentando sabotear a María con palabras crueles. Pero cuando María abrió el sobre y comenzó a leer, su rostro cambió de la confusión a la conmoción y finalmente a una emoción abrumadora. La carta era del alumno más antiguo de su padre, un hombre llamado Lorenzo, que se había convertido en un famoso director de orquesta. Lorenzo se enteró del regreso de María a la música y de su participación en el concurso. Escribió que siempre se había preguntado qué habría pasado con la brillante hija de su maestro. Dijo que cuando supo que volvería a actuar, lloró de alegría. Dijo que Antonio Benardeta era el mejor maestro que había conocido y que el espíritu de Antonio seguía vivo en la música de María. Dijo que rezaría por su éxito y que esperaba que algún día actuara con su orquesta. María leyó la carta 3 veces antes de poder hablar. Este mensaje del pasado le pareció una señal del cielo. El legado de su padre seguía vivo en el mundo. La gente aún lo recordaba, aún lo respetaba, aún llevaba sus enseñanzas en el corazón y en las manos. La actuación de María no se trataba solo de su propia sanación. Se trataba de honrar a un hombre que había tocado tantas vidas con su amor por la música. Esa noche, María durmió plácidamente por primera vez en semanas. Soñó con su padre. En el sueño, él estaba sentado ante su viejo piano en Roma. Y ella era una niña de nuevo, subiéndose a su regazo para aprender una nueva canción. Él le sonrió con tanto amor que le dolió el corazón. Entonces le susurró algo al oído. Le dijo que estaba orgulloso de ella. Le dijo que siempre había tenido la fuerza para superar cualquier cosa. Le dijo que tocara mañana, no para los jueces, ni para el público, ni para los escépticos, sino para la música misma. La música merecía ser escuchada. Cuando María despertó, el sol salía sobre San Lorenzo, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. El día de la competición por fin había llegado. Los concursantes finales actuaron después de María, pero el público seguía distraído. La gente susurraba entre sí sobre lo que habían presenciado. El joven prodigio de Milán tocó brillantemente, con una técnica innegable. Los pianistas de concierto de Florencia ofrecieron una actuación impecable que se ganó un respetuoso aplauso. Pero todos sabían en el fondo de su corazón que algo especial había sucedido cuando la monja de hábito marrón se sentó al piano. Los demás artistas competían por el segundo lugar. Los jueces se retiraron a una sala privada para tomar su decisión. Las reglas del concurso exigían una evaluación escrita de cada artista, lo que alargaba la deliberación más de lo habitual. El público esperaba inquieto, comprando refrigerios y debatiendo entre ellos. Los competidores profesionales se apiñaron, su confianza anterior reemplazada por una incertidumbre nerviosa.
La hermana Agnès dirigió a las monjas en una oración silenciosa, pidiendo únicamente que se hiciera la voluntad de Dios antes de que los jueces salieran de la sala de deliberación. El profesor Marino sostuvo el sobresellado que contenía su decisión. Caminó hacia el centro del escenario y pidió a todos que tomaran asiento. El teatro quedó en silencio mientras 500 personas contenían la respiración. El profesor Marino habló lenta y pausadamente. Dijo que esta había sido una de las competiciones más extraordinarias que había presenciado en 30 años como jurado. Añadió que el nivel de talento de todos los participantes era excepcional. Elogió a varios artistas por su nombre, destacando sus logros técnicos e interpretaciones artísticas. Luego, su voz se volvió más suave, más personal. Dijo que había momentos en la música que trascendían la técnica. Dijo que había interpretaciones que tocaban algo más profundo que la habilidad, llegando a la esencia misma de lo que significa ser humano. Dijo que una artista hoy había logrado esa cosa rara y preciosa. Había tocado no solo con los dedos, sino con el alma. Su música había conmovido a los jueces hasta las lágrimas, algo que nunca antes había sucedido en la historia de este concurso. El teatro quedó en completo silencio cuando el profesor Marino abrió el sobre. Anunció que la ganadora del concurso de música navideña de San Lorenzo era la hermana María Benardeta, de la Congregación del Sagrado Corazón. El teatro estalló en celebración. La gente vitoreó, lloró y se abrazó. Las monjas saltaron de alegría. Olvidando por un momento su compostura habitual, María permaneció atónita, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. La hermana Agnès tuvo que guiarla hasta el escenario para recibir el premio. Caminaba como en un sueño, con los pies apenas tocando el suelo. El profesor Marino colocó una medalla de oro alrededor del cuello de María y le entregó un hermoso trofeo de cristal. Le estrechó la mano y susurró que su padre habría estado increíblemente orgulloso. María logró agradecerle entre lágrimas. Se giró hacia el público y vio un mar de rostros llenos de alegría. En ese momento, comprendió que no había ganado solo para ella. Tenía uno para todos los que alguna vez habían tenido miedo de seguir sus sueños. La celebración continuó después de la ceremonia formal. Los aldeanos hicieron fila para felicitar a María y a las demás monjas. Los fotógrafos tomaron fotos que aparecerían en los periódicos a la mañana siguiente. Incluso los competidores que habían perdido vinieron a estrecharle la mano a María, admitiendo que se había ganado la victoria. El joven prodigio de Milán le preguntó si consideraría enseñarle algún día. María rió y dijo que ella misma aún estaba aprendiendo. Jeppe permaneció en su asiento durante toda la celebración, inmóvil. Su hermana Elena permaneció a su lado, paciente y comprensiva. Cuando el teatro finalmente empezó a vaciarse, Jeppe se levantó con piernas temblorosas y caminó hacia el escenario. María lo vio acercarse y se sintió nerviosa a pesar de su victoria. Recordó sus crueles palabras a lo largo de los años, su risa burlona fuera de los muros del convento. No sabía qué esperar de este hombre que había causado tanto dolor. El doctor Jeppe se detuvo a pocos metros de María y la miró con ojos que parecían diferentes a los de antes. La amargura había desaparecido. La ira se había desvanecido. En su lugar había algo que parecía casi paz. Hablaba despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. Dijo que había hecho una apuesta. Dijo que si una monja tocaba el piano en esa competencia, se arrepentiría. Dijo que era un hombre de palabra, incluso cuando la palabra era dicha con insensatez. Pero entonces hizo una pausa y negó con la cabeza. Dijo que la verdad era más compleja que una simple apuesta. Dijo que su música había abierto algo dentro de él que había estado cerrado durante 10 años. Dijo que escuchó la voz de su esposa en la melodía diciéndole que era hora de dejar atrás su dolor. Dijo que no sabía cómo ser creyente. Ya no, pero quería intentarlo. María escuchó las palabras de Josepa con lágrimas en los ojos. Vio ante ella a un hombre destrozado intentando recomponerse. Vio el mismo camino que había recorrido durante los últimos meses. Extendió la mano y tomó las suyas.
Le dijo que la fe no se trataba de saber todas las respuestas. La fe se trataba de estar dispuesto a hacer las preguntas. Le dijo que Dios no se había dado por vencido con él. Incluso cuando él se había dado por vencido con Dios, lo invitó a la capilla del convento siempre que necesitara paz. Las puertas siempre estarían abiertas. Jeppe asintió, demasiado emocionado para hablar. Su hermana Elena abrazó a María, agradeciéndole lo que había hecho por su hermano. Los demás aldeanos que presenciaron este intercambio sintieron un gran fervor. Habían venido a ver un concurso de música, pero habían presenciado algo mucho más profundo. Habían visto el poder de la gracia en acción. Los días siguientes estuvieron llenos de asombro. La noticia de la victoria de María se extendió más allá de San Lorenzo. Llegó a periódicos de Roma y Milán. Los periodistas acudieron a entrevistar a la monja que había derrotado a músicos profesionales. Los profesores de música comentaron su actuación con asombro. El director de orquesta Lorenzo, que había enviado la carta de aliento, invitó a María a tocar con su orquesta en primavera. Su vida se transformaba de maneras que nunca había imaginado. Jeppe cumplió su promesa. Empezó a asistir a misa todos los domingos, sentándose un poco más cerca del frente cada semana. Se disculpó con todas las monjas del convento por sus años de insultos. Incluso empezó a ser voluntario en el convento, ayudando a reparar cosas y a cuidar el jardín. Los demás aldeanos observaron su transformación con asombro. El hombre que había sido el más enérgico crítico de la fe se estaba convirtiendo en su alumno más humilde. La Navidad llegó una semana después de la competencia y fue la festividad más alegre que San Lorenzo había conocido. La iglesia estaba abarrotada para la misa de medianoche. El sacerdote habló de milagros y del poder de la redención. Mencionó la victoria de María en la conversión de Josepa, llamando los ejemplos de la obra misteriosa de Dios. La congregación cantó villancicos con un entusiasmo inusual. Sus voces se elevaban como oraciones al cielo después de la misa. Las monjas organizaron una pequeña celebración en el convento. Abrieron sus puertas a los aldeanos, sirviendo comida sencilla y bebidas calientes. María tocó villancicos al piano mientras todos cantaban. Jeppe estaba de pie cerca del fondo, todavía tímido por su nuevo lugar en la comunidad, pero su rostro estaba iluminado por una felicidad genuina. Elena estaba de pie a su lado, agradecida más allá de las palabras por el milagro del regreso de su hermano. Mientras la noche se hizo tarde y los invitados comenzaron a irse. La hermana Agnés tomó a María aparte para hablar en privado. Los ojos de la anciana brillaban con lágrimas y amor. Le dijo a María que su viaje apenas comenzaba. Dijo que el mundo necesitaba su música, necesitaba su historia, necesitaba la prueba de que las cosas rotas podían recomponerse. Dijo que María no debía sentirse culpable por buscar oportunidades más allá de los muros del convento. Se podía servir a Dios de muchas maneras. Y el instrumento de servicio de María era el piano. María agradeció a la hermana Agnés por todo. Le agradeció por creer en ella cuando ella no podía creer en sí misma. Le agradeció por animarla a enfrentar sus miedos. Le agradeció por ser la madre que había perdido hacía tanto tiempo. Las dos mujeres se abrazaron, sus lágrimas se mezclaron con sus risas. Meses después, María se subió a un escenario en Roma preparándose para actuar con la orquesta de Lorenzo. La sala de conciertos era magnífica, llena de miles de personas que habían venido a escuchar a la monja que había superado la duda y el dolor. Entre el público se sentaban la hermana Agnés, Jeppe, Elena y decenas de aldeanos de San Lorenzo. Habían viajado juntos para apoyar a su querida María en esta gran ocasión. Mientras la orquesta comenzaba a tocar, María posó las manos sobre las teclas de un piano de cola Steinway. Pensó en su padre, en su amor, sus lecciones y su fe inquebrantable en ella. Pensó en el difícil camino que la había traído hasta ese momento. Pensó en todos los que habían dudado de ella y en todos los que habían creído. Entonces empezó a tocar y la música se elevó en el aire como un pájaro finalmente liberado entre el público.
Giuseppe cerró los ojos y se dejó llevar por la melodía. Pensó en su esposa, ya no con dolor, sino con gratitud por los años que habían compartido. Pensó en la apuesta que cambió su vida, en las palabras insensatas que le abrieron la puerta a la salvación. Pensó en Dios, ya no con ira, sino con una confianza indecisa. Y bajo la luz dorada de la sala de conciertos, rodeado de sus seres queridos, Jeppe finalmente comprendió que a veces los mayores milagros se disfrazan de desafíos imposibles. Solo tenemos que encontrar el coraje para afrontarlos. La música continuó, llenando la sala de belleza y esperanza, trascendiendo las paredes para conmover a cualquiera que necesitara escucharla. María tocó para su padre, para la hermana Agnés, para Jeppe, para cada persona a la que alguna vez le habían dicho que no era lo suficientemente buena. Tocó para los escépticos que necesitaban pruebas y para los creyentes que necesitaban ánimo. Tocó para sí misma.